¿Cree usted que las acciones, no las obras, definen a una persona? Picasso, genio artístico, pero misógino abusivo. Tampoco creo que sea misógino abusivo, creo que no trataba muy bien a todas sus parejas, pero también las parejas tenían cierta responsabilidad. Mira, el descubrimiento de que la gente del pasado se comportaba como era normal comportarse en el pasado no es un descubrimiento, Fulano de tal, que vivía en 1930 en Estados Unidos, era racista. Hombre, de verdad. Wow, era el único, Todos los demás eran gente progresista, avanzada, antirracista, inclusivista. Él era el único racista. No. La gente es producto de sus circunstancias. Esa es la frase más inteligente que yo leo. Me acuerdo de Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia. Ninguno de los que hoy se dan de moralinos hubiera pensado lo mismo que piensa hoy si hubiera vivido hace 200 años. ¿Por qué? Pues no habría tenido acceso a esas ideas. Las ideas evolucionan, la moral evoluciona. Picasso trató a sus mujeres mal, hasta donde sabemos, como todos los hombres trataban a sus mujeres entonces, o como la vasta mayoría de los hombres trataban a sus mujeres entonces, como nadie le reclamaba a los hombres que trataran a sus parejas entonces, porque era normal. Porque hay mujeres que hoy están vivas, que tienen 50 años y a las que les enseñaron que tenían que aguantar las palizas, y el maltrato, y el desprecio, y el abuso. Porque estas ideas son nuevas y hemos llegado a ellas después de un sufrimiento enorme, enorme. Hemos aprendido a ser menos bestias a través de mirar el horror de la bestialidad del pasado. Entonces, descubrir que Picasso era mala persona, descubrir que Mozart, que Bach les pegaba a sus hijos, por ejemplo, no me parece una condena ni a Picasso ni a Mozart. Que alguien lo haga hoy, me parece condenable. Que alguien haga barbaridades fuera de la normalidad de su época, es condenable. Pero si las barbaridades que comete están dentro de lo normal en su época, podemos lamentarlas, podemos señalarlas, no hay que ser así. Pero no podemos acusarlos con la facilidad de quienes se dedican en la actualidad a rascar en el pasado a ver quién era malvado. Porque tiras todas las estatuas del mundo, las tiras todas. Antes de la aparición, lo he comentado en ocasiones, antes de la aparición de Andrea Beccaria, el italiano que por primera vez cuestionó la pena capital, a todos los seres humanos del pasado los puedes acusar de apoyar y permitir la pena capital. Todos estaban a favor de matar a los delincuentes. Era lo normal. Hasta que un señor de la Ilustración dijo, oye, ¿y si no hacemos eso y eso está mal? Lo mismo con la esclavitud, lo mismo con la homofobia, lo mismo con un montón de cosas que hoy tenemos que no teníamos en el pasado. Y si no entendemos eso, no vamos a entender nada, nada, nada.